Bueno, muy bien, muy buenas noches para todos una vez más. Qué bueno volver a estar con ustedes a través de este medio. Qué bueno volver a estar juntos y en la libertad que el Señor nos ha dado a nosotros en su precioso Hijo Jesucristo, para que podamos continuar, para que podamos seguir adelante, siendo edificados en esto tan precioso y tan maravilloso del corazón del Señor. Todos son bienvenidos, qué bueno. Fabiancito, muy buenas noches. Dumar, buenas noches, qué bueno nuevamente saber que están conectaditos para que continuemos en lo que el Señor quiere, en lo que el Señor anhela, que podamos seguir nosotros creciendo en ese maravilloso conocimiento tan grande de nuestro Señor, de nuestro buen Dios. Este ha sido un tiempo bonito, muy precioso, lo que el Señor nos ha venido entregando de parte del Señor es maravilloso. Jennifer, buenas noches. Aurita, Olguita, bendiciones, qué bueno. Mari, qué bueno. Aura Cifuentes, bendiciones, qué bueno saber que están conectaditos. Me alegra mucho ese tiempo, ese momentico que Dios nos está permitiendo y que ustedes puedan estar también ahí conectaditos a lo que Dios quiere para nosotros. Mucho ánimo, vamos adelante de la manito de nuestro Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos esté guiando, dirigiendo. Joana Calderón, buenas noches para ti y para toda tu casa también. Vamos a estarle encomendando al Señor nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros hogares, nuestras familias, y tener un corazón atento, abierto y dispuesto para lo que el Señor tanto quiere y anhela con cada uno de nosotros. Quisiera que me estuvieran hablando acerca del sonido, cómo escuchan allá. ¿Está bien el sonido? Mientras las personitas se van conectando. Luz Derly, bendiciones. Don Henry, muy buenas noches para todos ustedes. Le doy muchas gracias al Señor por sus vidas, por ser tan sensibles a esta maravillosa invitación que Dios nos da, que Dios nos tiene, que Dios nos permite a nosotros. Esto es un regalo del Señor. Esto no se trata absolutamente de nada más, sino de nuestro buen Dios, que quiere que nosotros nos estemos totalmente acercando al corazón de Él en todo tiempo. Janet, doña Magda, bendiciones. Qué bueno saber que están ahí una vez más, todos ustedes. Y continuar adelante, mis amados, en medio de todas las cosas, en medio de todas las circunstancias. Necesitamos estar ahí. Olga Arias, buenas noches. Buenas noches para ti, bendiciones. Bueno, gloria al Señor. Ya me están confirmando que el sonido está bien. Entonces, bueno, me alegra saber eso. Gerald, bendiciones. Qué bueno. Patricia, Betty, doña Nancy, bendiciones. Muy buenas noches para todos ustedes. Qué bueno. Me alegra mucho. No saben la alegría que me da en el corazón, el saber que hay corazones atentos, que hay corazones dispuestos para que podamos recibir la instrucción y la palabra de nuestro buen Dios. Les decía que este ha sido un tiempo muy especial, muy bonito, donde creo que el Señor, Omitar, buenas noches. Henry Cruz, buenas noches. El Señor está siendo muy específico con su palabra y necesitamos estar afirmados en el Señor. Necesitamos estar muy pegaditos y conectados a nuestro buen Dios. Este es un tiempo precisamente para eso. Este no es un tiempo para quedarnos anclado a las cosas de este sistema. Este es un tiempo donde el Señor, por el contrario, nos está mostrando la importancia de poder estar aferrados al corazón de Él. Entonces yo creo, mis amados, que ya que las personitas, pues ya la gran mayoría nos estamos ahí conectando y pegando, vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dirija. Vamos a encomendarnos a nuestro Dios eterno en gloria. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude durante todo este tiempo y que coloque en nuestros corazones su palabra preciosa, su palabra maravillosa, que nosotros podamos estar disfrutándolo a Él, deleitándonos, disfrutando de un Padre tan precioso como nuestro Padre maravilloso. María Paula, Alejandra, Eliana, bienvenidas.
Bienvenidas, qué bueno, buenas noches también para ustedes, qué regalo estar ahí. Jorgito, buenas noches. Buenas noches, también te amamos mucho. Qué bueno, y te Señor por todo esto. Gloria al Señor por todo. Bueno, muy bien. Farid, bueno, ahí se están comunicando, mejor dicho, y se están pegando más bien, ¿sí? Eso me alegra mucho. Mis amados, vamos a estar dándole gracias al Señor, vamos a encomendarnos a Él, vamos a pedirle al Señor su guía, su dirección, que mientras estemos nosotros conectaditos, Dios por su palabra, por su espíritu, haga cosas muy grandes en nuestra nación, haga cosas muy extraordinarias al interior de sus hogares, de sus familias, de sus seres queridos, y podamos nosotros estar, yo siempre lo digo, creciendo. Necesitamos es crecer en esta gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ahí donde se encuentra, con su casa, con su familia, rindámonos al Señor. Rindámonos a nuestro Dios eterno, a nuestro Padre amoroso, encomendémonos a Él, soltémonos en sus brazos de amor, descansemos totalmente y plenamente en ese Padre amoroso, en ese ser glorioso, en ese ser maravilloso. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias a ti en esta maravillosa noche, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Padre, gracias por todo tu cariño, gracias por todo lo que tú estás obrando, Dios eterno de los cielos. Gracias por llamarnos a estar contigo, bendito Padre celestial, por la invitación, por el anhelo que está en tu corazón de que cada uno de nosotros podamos estar creciendo en esta gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias por cada vida que está esta noche, Señor, atendiendo, Padre, esta invitación, Señor, desconectándonos de pronto de lo natural, Padre, para estar pegaditos y conectándonos a lo que es nuestra esencia, Señor Dios de los cielos, a lo eterno, a lo que nos pertenece en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has venido hablando de cosas muy especiales. Bendito Dios de los cielos este tiempo. Quisiéramos en esta noche, Señor, poder estar tan atentos, tan abiertos, tan deseosos de ti. Quisiéramos que en esta noche, Dios de la gloria, Padre, tu palabra corra y sea glorificada y que ya pueda hallar cabida en cada uno de nuestros corazones. Bendito Dios eterno de los cielos. Padre, que nos dé la alegría de poder estar percibiendo tu corazón en esta noche, de poder estar entendiendo un poco más, Señor, el deseo que está en ti por nosotros, el anhelo que está en ti por nosotros. Buen Dios, cuídanos, Señor, en todo tiempo y en todo momento, como lo has venido haciendo durante todos estos tiempos. Bendito Dios omnipotente. Derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de tu palabra. Y gracias, bendito Dios eterno de los cielos, por darnos la alegría, Señor, de poder estar una vez más, Señor, juntos, bendito Dios. Y Padre, gracias porque sabemos que, Señor, en tu tiempo nos darás la alegría de volvernos a ver y reunir, Señor Dios de la gloria, Padre, y tener esos tiempos y esos espacios tan preciosos, bendito Padre celestial. Señor, que tu palabra, Dios eterno, se pueda quedar esta noche como un sello en cada vida y en cada corazón, Padre. Te damos gracias por tu eterno amor, te damos gracias por tu cariño y te damos gracias por tu bondad para con nosotros. Bendito Dios eterno de la gloria. Gracias por ese amor eterno, ese amor profundo, ese amor intenso que sientes por cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias por tus muestras de amor, por tus cariños, Dios eterno de la gloria, Padre, por tus muestras de fidelidad y de cuidado con cada uno de nosotros, aún en los tiempos complicados, aún en los tiempos difíciles, bendito Padre celestial. Padre, gracias, Dios eterno de los cielos, por darnos la alegría, Señor, de estar contigo, Padre, y de poder estar atendiendo y percibiendo tu corazón, Señor. Que tu palabra se quede en cada uno de nosotros, que tu palabra llegue a vida en cada uno de nuestros corazones, y que nos des la alegría, Señor, de poder estar creciendo en este glorioso y en este maravilloso conocimiento. Bendito Dios omnipotente. A ti damos toda la gloria, toda la honra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, muy bien. Quiero, por favor, ahí donde se encuentra en su casita, todos son bienvenidos. Qué bueno, me da mucha alegría que estén todos ahí ya conectándose.
Quiero que veamos una palabra en la carta a los Romanos, en el capítulo número 8. Romanos capítulo número 8. Y vamos a estar viendo dos versículos de ese capítulo 8. Vamos a estar colocando un fundamento, un piso, una palabra donde podamos estar en este tiempito pues disertando en la palabra del Señor, en su escritura, para que nosotros podamos ir entendiendo entonces lo que Dios tanto quiere y lo que Dios tanto anhela para cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces vamos a estar viendo allí en Romanos capítulo número 8 y vamos a estar viendo el verso número 18 y número 19. Romanos capítulo número 8, verso número 18 y verso número 19. Muy bien. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La palabra del Señor está bendecida. Iglesia hermosa de nuestro Señor. Bueno, muy bien. Anoche los que estuvimos allí conectaditos nos dimos cuenta de ese deseo de Dios, de que entendamos como pueblo de Dios, como la iglesia del Señor, que el único deseo y propósito de nuestro Dios eterno en gloria, hoy vamos a estar viendo una historia muy especial que sé que todos conocemos, que está en la palabra, contenida en la palabra, para que veamos un poco más acerca de esto, lo que tiene que ver con la gloria de Dios, con la manifestación de la gloria del Señor, que es la vida totalmente de su Hijo Jesucristo, a través de cada una de nuestras vidas, a través de cada uno de nuestros corazones. Porque realmente, como el Señor dijo allí en la palabra, el anhelo ardiente de la creación es ese. O sea, la creación no tiene otro deseo, la creación no tiene otro anhelo. Y yo quiero que usted esté pensando en eso, porque imagínate que la creación está aguardando la manifestación, dice, de los hijos de Dios. Y lo que ha de verse en los hijos de Dios no es sino la misma vida de Jesucristo glorificado, de Jesucristo resucitado. Entonces recuerden que aquellos 3 discípulos que el Señor nos hablaba anoche, allá en Mateo 17 en el monte Tabor, cuando tienen una experiencia tan extraordinaria, donde Jesús se transfigura frente a ellos vieron eso, ellos fueron testigos presenciales de esa gloria, ¿sí? Pero yo quiero decirle a usted, y si yo pudiera tener otras palabras se las diría, para que usted y yo entendamos que ellos vieron esa gloria y eso fue algo extraordinario, pero que en tu vida y que en la mía el Señor nos está invitando para que esa gloria nosotros no solamente la veamos, sino para que esa gloria pueda ser manifestada a través de cada uno de nosotros, de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras familias, porque para esto realmente fue que Dios nos creó, para esto fue que realmente Dios nos diseñó a cada uno de nosotros, mis amados. Y el Señor viene hablando allí en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, mire lo que dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, mis amados, el Señor nos está dando a entender que frente a lo que ha de manifestarse en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nosotros, no podríamos comparar ni siquiera las aflicciones del tiempo presente. Ahora, tú puedes colocar lo que te aflige en el momento. Puedes colocarlo, lo puedes traer a tu mente y a tu corazón en este momento, colocarlo sobre la mesa. Y déjame decirte, con todo el amor y con todo el respeto que realmente ustedes se merecen, que la palabra del Señor dice tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que estamos viviendo en el tiempo presente, el dolor más intenso, el dolor más agudo que pueda estar sintiendo una vida, un corazón, en nada se podría comparar con la gloria que nosotros realmente ha de manifestarse. Y quiero que piensen eso por un momento, y oro a Dios para que cuando termine esta transmisión podamos estar meditando seriamente en el asunto. O sea, qué de poderoso es la gloria del Señor que se manifiesta en cada una de nuestras vidas,
que nos dice que no podríamos ni compararlo, o no deberíamos de compararlo ni siquiera, mis amados, con nada que nos pueda estar afligiendo y con nada que nos pudiera estar a nosotros angustiando sobre la faz de la tierra. Y esto realmente se necesita experimentar. Esto realmente se necesita es vivenciar. Pero la verdad de parte de nuestro Señor es que así como la creación está aguardando una manifestación de nosotros los hijos de Dios, así también en el deseo, en el corazón de Dios, es que esa gloria de su Hijo, esa manifestación del carácter, de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, también se vea a través de cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, no solamente nos llamaron para ver, como aquellos discípulos en el monte de la transfiguración, en el monte Tabor, que vieron y contemplaron la gloria de Jesucristo. No solamente nos llamaron para ver esa gloria, nos llamaron a nosotros es para manifestar esa gloria. ¿Te das cuenta? Y esa gloria es tan poderosa que comparada con cosas que nos afligen a nosotros sobre la faz de la tierra, que dice el Señor que no deberíamos de compararlo, absolutamente eso es nada. ¿Sí? O sea, la gloria de Dios tiene tanto poder, tanta grandeza, tanta intensidad, tanta profundidad. La gloria del Señor manifestada a través de una vida, de un corazón, tiene poder para que uno ya no centre su atención en lo de acá, en lo que lo aflige a uno, en lo que lo agobia a uno. Entonces aquí nosotros tenemos que ir entendiendo unos aspectos que vamos a ver en esta noche, vamos a estarlos considerando hoy a través de la palabra, sino que quisimos colocar un fundamento como piso, un texto bíblico como piso, como fundamento, para poder estar entonces hablando sobre lo que Dios quiere colocar esta noche en cada uno de nuestros corazones. Y pensando en esto de Romanos 8, 18, 19, hay una historia que está contenida en la palabra, en el inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesús sobre la faz de la tierra, y quiero que me acompañe al Evangelio de Jesús según Juan, en el capítulo número 2. Juan capítulo número 2. Y vamos a estar viendo en Juan capítulo número 2, el verso número 1 al 12. Vamos a leerlos todos estos versículos de Juan 2 del 1 al 12 y entonces vamos a ir analizando algo que está contenido allá, sin perder los textos que el Señor nos está colocando en esta noche como piso, como fundamento de Romanos 8, 18 y 19. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces el Señor, si pudiéramos tomar una palabra clara de estos versículos, es la manifestación. Manifestar tiene que ver con hacer visible, hacerlo real. Entonces, lo que Dios quiere a través de cada uno de nosotros, en lo que tú y yo estamos viviendo, es que Él pueda hacer visible, que lo podamos hacer real. No podemos comparar la gloria y la manifestación del Señor con las aflicciones del tiempo presente, porque no tienen absolutamente nada en común, ¿sí? Recuerden que una de los errores de Pedro en el monte de la transfiguración fue que cuando se aparecieron Moisés y Elías juntamente con el Señor allí, que Jesús se ha transfigurado delante de los discípulos, y en esa experiencia que tiene Pedro, él en su buena intención comete un grave error y le dijo al Señor: Señor, bueno es que estemos aquí, voy a hacer 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Entonces pareciera que fuera algo como especial, como bonito, ¿sí? Pero la verdad es que el error de Pedro fue que comparó la gloria del Señor con lo de Moisés y con lo de Elías. Y recuerde que esa gloria del Señor no se puede comparar absolutamente con nada ni con nadie. Entonces, una vez más, estos 3 discípulos allí en el monte Tabor, lo que hicieron fue que vieron. Pero la invitación del Señor para la iglesia del Señor, de la cual formamos parte tú y yo, ha sido llamada por Dios no solamente para ver esa gloria, sino para que se manifieste esa gloria a través de cada una de nuestras vidas. Yo oro a Dios para que esto no quede en la cabeza de nosotros.
Yo oro a Dios para que esto no solamente sean palabras bonitas, porque eso suena muy bonito. Sí, yo oro a Dios es para que esto lo podamos nosotros bajar de nuestro intelecto a nuestro corazón y que en verdad podamos irlo colocando en práctica en las circunstancias y en las diversas áreas y momentos que estamos viviendo cada uno de nosotros. Entonces, para irlo entendiendo un poco mejor, desde luego tiene que ser con la palabra del Señor. Entonces, en Juan, capítulo número 2, del 1 al 12, vamos a leerlos todos. El Señor dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Verso número 7. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre, mire lo que le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y dice el verso número 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y miren la palabra que yo le dije que era como un denominador en Romanos 8, 18, 19. Mire que aparece otra vez acá. Verso 12, verso 11, perdón. Dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y miren la palabra otra vez. Y manifestó. ¿Qué manifestó? Manifestó su gloria. Y dice la palabra: y sus discípulos, ¿qué fue lo que hicieron? Creyeron en él. Y dice, terminando: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y dice la palabra del Señor que estuvieron allí no muchos días. Bueno, muy bien, mis amados. Esta historia que sé que muchos la hemos conocido, o sea, la hemos leído muchas veces, yo sé que no algunas veces, sino muchas veces en la palabra del Señor, de lo que sucedió allí en Caná de Galilea. Qué tan especial del corazón del Señor, y aquí no hay una casualidad, porque cuando se trata de Dios no hay ni coincidencias ni casualidades. El universo está impregnado del propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno no es otra cosa sino la manifestación de la gloria de su Hijo Jesucristo. Esa gloria es la que la creación está esperando, aguardando sea manifestada en tu vida y en la mía. Y esa gloria, mis amados, el carácter y la vida, la naturaleza de nuestro Cristo glorificado y resucitado, porque recuerden que ya no es Jesús de Nazaret, sino nuestro Jesucristo glorioso, excelso, maravilloso, es la que el Padre anhela que nosotros entendamos, que no deberíamos de compararlo con ninguna aflicción del tiempo presente. Es la que el Padre quiere llenarnos a nosotros de esperanza, el hecho de saber que fuimos creados totalmente para eso. Entonces, no hay nada de casualidades ni coincidencias cuando se trata de Dios. Qué tan particular que cuando empezó el primer hombre en la tierra, o sea, Adán, todo empezó con una boda. Todo empezó con la unión de un hombre y una mujer, ¿sí? Y el Señor quiere desarrollar todo algo muy poderoso desde el plano espiritual y eterno a través de esa boda, a través de esa relación.
O sea, Dios quiere mostrar cuál es la intención de su corazón a través de esa relación, de ese primer hombre y esa primer mujer en la faz de la tierra. Cuando uno ve y está terminando en el último libro del canon bíblico del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, te das cuenta que la exhortación del Señor precisamente es a los sacerdotes con sus esposas, ¿sí? Allí estaba sucediendo adulterio, la decadencia moral estaba totalmente por el piso. Entonces se está viendo afectado, terminando el Antiguo Testamento, lo que el Señor, iniciando, había estipulado y quería mostrar a través de la relación de un hombre con una mujer, de dos esposos, porque toda la historia del hombre empieza realmente es con una boda. Normalmente no somos muy conscientes de eso, y aquí está la esencia de todo ello. Ahora entra Jesús en su ministerio público y te das cuenta que el primer milagro que desarrolla Jesús de Nazaret en su ministerio público sobre la faz de la tierra tiene que ver precisamente con una boda. Tiene que ver precisamente con eso. Entonces, mire qué tan extraordinario el corazón del Señor. Todo empezó con una boda. Y todo al final de los tiempos, en el libro de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que también hay una boda. Y a esa boda fuimos llamados cada uno de nosotros, mis amados. Cada uno de nosotros. Por eso no se puede comparar lo que Dios desea y anhela en tu vida y en la mía con las aflicciones del tiempo presente. Quedarme en las aflicciones del tiempo presente es despreciar el amor, la invitación del Señor. Quedarme en el corazón pegado a lo de ahora es decirle al Señor que al Señor se le pasó de largo esto, que al Señor se le olvidó el dolor que yo estoy sintiendo. Y déjame decirte que es totalmente todo lo contrario, ¿sí? Y es un misterio que a través de cada aflicción una vida pueda ser conducida precisamente a vivenciar y a experimentar la grandeza del Dios sublime, del Padre más amoroso que un ser humano pueda tener sobre la faz de la tierra. Y cuando uno va entendiendo esto del corazón del Señor, entonces Dios le va trayendo a uno paz, le va trayendo a uno mucha calma, le va trayendo a uno mucha claridad también, ¿sí? Al interior del corazón, para yo empezar a caminar como Dios tanto desea. Entonces, cuando uno analiza esta historia, ¿sí?, del primer milagro de Jesús en Caná de Galilea, que convirtió el agua en vino, allá hay un montón de circunstancias que pasaron y que están precisamente para cada uno de nosotros. Por ejemplo, las personitas que estaban allí, no se dice absolutamente nada más de ellos. Es una pareja de novios que parece ser son anónimos, sus nombres son desconocidos, pero por la narrativa de la historia, el Señor lo que hace es darnos a entender a nosotros. Por ejemplo, en el caso de esa narrativa de Juan 2 que ya leímos nosotros, nos damos cuenta que muy posiblemente si eran más conocidos de la madre de la humanidad de Jesús, de María, ¿sí? Y a esa boda parece ser que no solamente invitaron a María, sino que invitaron también por María, invitan también a Jesús y también invitan a los discípulos del Señor. Entonces, uno de pronto pensaría que el inicio del ministerio de Jesús pudo haber sido algo, hablando de un milagro, algo mucho más grande, ¿cierto? O sea, ¿por qué iniciar Jesús, el Hijo de Dios, un ministerio sobre la faz de la tierra? Y si queremos entrar con poder, dirían otro tipo de personas u otro tipo de mentalidad, ¿por qué no empezó con otro milagro? Como por decir algo, haber resucitado una persona, ¿cierto? ¿Por qué tiene que iniciar con una boda? O sea, ¿por qué ese milagro en una boda? Porque Dios quiere llamarnos la atención en amor, ¿sí? Para que tú y yo seamos conscientes que hay una boda que ha también de realizarse con un pueblo que Dios está preparando, con un pueblo que Dios está entretejiendo, con un pueblo que Dios está tratando, que lo ha puesto en el desierto, que lo ha colocado muchas veces en circunstancias adversas, muchas veces en aflicciones, para que ese pueblo entienda y tenga claridad de que nada
ninguna aflicción podríamos compararla nosotros con la gloria que en cada una de nuestras vidas ha de manifestarse, iglesia hermosa del Señor. O sea, nosotros no podemos comparar esto. Si no se puede comparar la gloria de Dios absolutamente con nada ni con nadie. No la puedo colocar al nivel de las aflicciones, porque si centro mi atención en las aflicciones, entonces me estoy perdiendo de que esa gloria pueda ser manifestada a través de cada una de nuestras vidas. Esto lo vamos a ir entendiendo al desarrollar toda esta historia tan especial y tan bonita del corazón del Señor. Entonces les decía, ¿por qué no inició Jesús su ministerio público con otro tipo de milagro, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué con una boda? Porque el Señor nos está dando a entender que para Dios es muy importante lo que tiene que ver con el matrimonio, ¿cierto? Es muy importante lo que tiene que ver con la parte familiar. Y no te has dado cuenta que este tiempo donde el Señor nos tiene como familias, el Señor quiere recordarnos precisamente todo esto. El Señor quiere darle una importancia a lo que son los valores del matrimonio, los valores de la familia, a lo que son los valores del hogar, ¿sí? O sea, el Señor mostró su gran interés en las cosas de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Pero muchas veces tú te das cuenta que esa figura del matrimonio, de la familia y del hogar es la parte más desdibujada sobre la faz de la tierra. Porque realmente el enemigo está interesado en eso. De hecho, hay relaciones que están también en desorden, que el deseo de Dios es que ellas puedan ser ordenadas, que entren en el orden establecido por el Señor, para que puedan recibir del Señor lo que Dios tanto quiere para ese tipo de relaciones. Entonces Dios nos está recordando a través de ese milagro en Caná de Galilea también la importancia que le da a los valores, como el del matrimonio, como el del hogar y como el de la familia, iglesia hermosa del Señor. Entonces allí había sucedido algo en esa boda. Y en esa boda realmente nos damos cuenta que esa parejita que estaban presenciando esa boda, ¿sí? Lo que pasó allí, que recuerden que había un faltante, que el vino se había acabado. Y tengo que decirles esto, cuando en una boda judía se acaba el vino, que es una tipificación del gozo, ¿sí? Entonces la cosa tenía su trascendencia. En esas bodas judías, cuando faltaba el vino que simbolizaba el gozo, entonces los padres de las personas que se estaban casando podrían enfrentar muchas veces cosas legales, ¿sí? Ellos podrían estar enfrentando cosas legales por la falta de esto, por la falta de ese vino en esa celebración. Porque recuerde que para el pueblo judío el vino representaba o simbolizaba totalmente el gozo. ¿Te das cuenta? Ahora el gozo para nosotros es la persona maravillosa de Jesucristo. Ahora piensa en esto. Si allá era tan complicado y la implicación que tenía era algo ilegal, que no existiera vino que simbolizaba el gozo, imagínate cuando el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, no se encuentra en la vida del creyente. Imagínate todo lo que puede suceder. Imagínate todo lo que pueda pasar, todo lo que puede pasar. O sea, cuando hay un cristiano, un hijo de Dios, que se dice hijo de Dios, pero que las circunstancias y las aflicciones le roban o le quitan el gozo, esa persona, a menos que Dios le haga entrar en razón, esa persona está en peligro inminente, y el riesgo que se corre es que su corazón pueda ser oprimido por el enemigo, por la oscuridad, por Satanás. Entonces usted y yo no podemos perder eso, no podemos dejar perder eso, mis amados, ¿sí? En esa boda judía, yo creo que a esos jóvenes, después de la celebración, ellos ni siquiera se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Ellos estaban allá, ¿sí? Ni siquiera se habían dado cuenta que había faltado el vino, ni del milagro que Jesús había hecho en ese momento. Creo que eso se lo dieron a conocer a ellos después. Pero hay algo que necesitamos nosotros entender allí, ¿sí? El no darse uno cuenta y no ser consciente uno de la presencia del Señor en la vida de uno, como sucedió en aquella pareja en aquel momento, que ellos
no fueron conscientes de la presencia del Señor ese momento en ese lugar, ¿sí? Y realmente eso es una ingratitud, ¿cierto? Porque esa historia que estamos viendo en Juan 2, el primer milagro que Jesús hizo, de convertir el agua en vino en esa boda en Caná de Galilea, tiene que ver mucho más con un milagro. Por ejemplo, para ellos lo más importante fue haberse de pronto quedado con el milagro. Uy, bueno, menos mal que no faltó el vino, menos mal que hicieron ese milagro. Pero la pregunta es, ¿se percataron de la presencia de Jesús en ese momento? Pero déjeme decirle que así muchas veces es el riesgo que se corre dentro del pueblo del Señor. Mucha gente está esperando es cosas de Dios, que el Señor les entregue, que el Señor les quite esto, que el Señor... Y la pregunta es, ¿y la presencia de Dios qué, mis amados? Sí, mucha gente está solamente de pronto clamando para que el Señor quite esta pandemia y no hay nada de malo en ello, como no había nada de malo en esta celebración judía. Pero el obviar uno, el desconocer, el no invitar la presencia de Dios a las diferentes actividades de nuestras vidas, a eso se le conoce como ingratitud. Y eso le causa un dolor muy grande al corazón de nuestro Padre. Que estemos más centrados nosotros en que se organicen las cosas nuestras, en que se quite aquello, en que se abra esta puerta, en que el Señor me resuelva esta situación, en que el Señor me quite este dolor, pero obviar e ignorar la presencia de Jesucristo en una vida, en un hogar, en un matrimonio, en una nación, es una muestra de total ingratitud. Entonces, mire todo lo que está sucediendo en esa boda en Caná de Galilea, ¿sí? Están sucediendo un sinnúmero de circunstancias allí en medio de todo eso. Entonces, ya sabemos qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. El Señor, y en su amor y en su misericordia, lo que hace es hacer un milagro extraordinario, ¿sí? Eso no tiene otro nombre, ¿sí? Ese milagro extraordinario es que se convirtió agua en vino. Habían 6 tinajas que simbolizan la parte natural nuestra, las tinajas, las vasijas de barro, ¿sí? Pero por dentro la orden del Señor es que las llenaran de agua hasta arriba, hasta el tope. Y eso solamente lo hace el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Esas tinajas que estaban llenas de agua, las convirtió el Señor en vino. ¿Cómo eso pudo ser real? Bueno, porque ahí está el Señor. Porque ahí está el creador del cielo y de la tierra. Porque como hemos aprendido, la creación reconoce la voz de su creador. No fue difícil eso para el Señor, eso no fue difícil. ¿Por qué? Porque la creación reconoce la voz de su creador. Y cuando esas moléculas de agua reconocieron la voz del Rey del universo, reconocieron la potencia del estruendo de la voz de ese ser tan glorioso y tan sublime, esas moléculas de agua lo único que hacen es obedecer. ¿Te das cuenta? Y mire qué enseñanza tan tremenda esta. Como Jesús por allá en Mateo 8, en Mateo 14, cuando están en una tempestad juntamente en una barca con sus discípulos, Él reprende las olas y reprende los vientos y todo eso le obedece. ¿Sabe por qué? Porque la creación reconoce la voz de su creador. Los únicos que nos cuesta dificultad reconocer la voz de nuestro creador es a nosotros, la iglesia del Señor. Por eso nosotros nos amargamos tanto y por eso estamos frecuentemente haciendo lo que el Señor no nos ha dicho a nosotros. Por eso normalmente nosotros nos angustiamos tanto y dejamos que nos aflijan tantas cosas por no estar obedeciendo lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, por no estar abrazando lo que el Señor tantas veces nos dice a cada una de nuestras vidas. Iglesia hermosa del Señor, esto es una gran realidad. O sea, recuerden lo de Romanos 8, la creación está guardando la manifestación. O sea, es como si la creación estuviera diciendo, oiga, pero ¿qué pasan con estas personas? ¿Qué pasa con esta iglesia si es lo que el Señor tanto anhela es manifestarse a través de ellos? Si eso lo hemos visto nosotros, diría la creación. Si allá en Caná de Galilea el agua le obedeció al Señor y se convirtió en vino. Si allá en Mateo 14 las tempestades y los vientos fueron cambiados, todo cesó
Pues imagínate qué es lo que le pasa a la iglesia del Señor. ¿Por qué no confían en Dios? ¿Por qué no creen en el Señor? ¿Por qué no dejan más bien de pasar de palabritas a la esencia, a la vida, a la experiencia, a la práctica, a vivenciar tiempos gloriosos a solas con el Señor, a estarlo escuchando a Él, para no dejar que la aflicción me coja a mí y me saque de lo que Dios tanto anhela y de lo que Dios tanto quiere? Cuando la aflicción es la que dirige y se entrona en un corazón, ese corazón queda expuesto para que el enemigo, Satanás y las tinieblas lo amarguen, ¿sí? Para que lo opriman hasta los tacos, hermanos. Mucho cuidado con eso, cuidado con eso, porque lo que le estamos diciendo al Señor indirectamente es: tú te equivocaste de mí. O sea, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué fue lo que sucedió? Que te olvidaste de lo que a mí me pasó. Y al Señor no se le ha olvidado nada. Mira, a la parejita en la Caná de Galilea, ellos ni siquiera se dieron cuenta. Y nosotros no podemos estar obviando la presencia del Señor. Que no pase un día en nuestras vidas sin invitar al Señor a que esté con nosotros, mis amados. Que no pase un día de nuestras vidas sin nosotros estar en la presencia gloriosa de nuestro Señor. No nos podemos dar ese lujo. Nosotros tenemos que estar invitando en todo tiempo y en todo momento al Señor. Tenemos que hacerlo partícipe de todas nuestras cosas. Tenemos que hacerlo partícipe de todas las áreas de nuestras vidas. Este es el deseo del corazón del Señor con cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces no lo podemos dejar nosotros, mis amados, ¿oyó? Tenemos que hacerlo consciente en todo, que el Señor venga en todo tiempo, que nosotros seamos conscientes más bien de esa presencia del Señor en cada una de nuestras vidas. Entonces, quiero que veamos unos aspectos que podemos aplicarlos a nuestras vidas a través de este milagro que el Señor hizo allí. ¿Listo? No quiero que olvide lo de Romanos 8, 18 y 19, la manifestación. ¿Listo? ¿Y qué fue lo que el Señor hizo en Caná de Galilea? Dice que manifestó su gloria. ¿Y sabe qué sucedió? Los discípulos creyeron en Él. O sea, hay una gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y esa gloria que ha de manifestarse muy pronto, escúchenme, muy pronto en la iglesia del Señor, va a hacer que mucha gente que no creía, crean. Va a hacer que mucha gente de tu casa y de tu familia que no creían pero nada, a través de la manifestación de la gloria de Cristo a través de nosotros, esa gloria va a hacer que así como los discípulos creyeron en Él en esa boda, también tu casa, también tu familia, también mucha gente que nosotros humanamente pensábamos que era complicado y difícil, la gloria de Dios, la manifestación de esa gloria a través de nuestras vidas va a ser algo extraordinario, mis amados. Vamos a quedar nosotros maravillados de lo que Dios va a hacer. Vamos a quedar nosotros maravillados, sorprendidos de la grandeza, del poder, de la soberanía de un Dios tan poderoso como nuestro Señor, mis amados. Hay personas que parece que le sirvieran a un Dios chiquitico, pequeñito. No, mis amados, no. El Dios que yo le predico, el Dios que yo le estoy profesando a usted en esta noche a través de esta transmisión, es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Cada molécula de agua le obedeció, reconoció la voz del Creador, y el agua fue convertida totalmente en vino. ¿Por qué? Porque hay un principio, no lo olvide. La creación reconoce la voz de su Creador. El problema está en nosotros, mis amados, porque creemos que es más grande lo que nosotros vivimos, lo que nos está pasando a nosotros, que lo que el Señor está permitiendo a través de esa circunstancia. Nosotros muchas veces somos orgullosos y altivos. Por eso la enseñanza de ayer en la mañana del corazón, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude con este corazón. ¿Listo, mis amados? Porque creemos que lo que nos sucede a nosotros es más grande que la gloria que nosotros ha de manifestarse. Y eso duele el corazón del Señor. Cuando una persona, puede que literalmente no lo diga, pero en sus acciones, en sus hechos, le hace entender a Dios que eso es así, el Señor siente dolor en su corazón. Siente mucho dolor en su corazón por eso. Por eso el anhelo de Dios es que nosotros podamos estar entendiendo que fuimos creados por Dios para que se manifieste esa gloria a través de nuestras vidas, para que esa gloria corra a través de cada uno de nosotros, para que esa gloria la gente la perciba y ojo, y muchos puedan creer, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que nunca se trató de nosotros sino de Dios, que lo único que Dios quería era que nosotros estuviéramos ahí,
creyendo, confiando y apoyándonos totalmente en Él. Entonces vamos a ver unos aspectos allí, y el primer aspecto que quiero que le quede a usted y a los que les gusta escribir, que lo puedan tener en su mente y en su corazón. Ese primer aspecto tiene que ver con la presencia del Señor. Usted nunca puede obviar, nunca puede hacer a un lado la presencia de Dios. No se puede dar el lujo de irse a dormir sin estar en la presencia de Dios. Usted no se puede dar el lujo de despertar sin estar en la presencia de Dios. No se puede dar el lujo de ir a trabajar sin estar en la presencia del Señor. Mire, hermano, el pueblo judío tiene una particularidad. Ellos no solamente oran cuando van a salir a sus actividades. Ellos cuando regresan de sus actividades también le dan gracias al Señor. También tienen tiempos con el Señor. Y qué enseñanzas tan tremendas las que el Señor nos da a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, en ese primer punto de todo lo que estamos viendo, usted y yo no podemos obviar la presencia de nuestro Señor. En el versículo 2 del capítulo 2 de Juan, el Señor dice allí en su palabra: fueron también invitados a las bodas, ¿quién? Dice, Jesús y sus discípulos, ¿sí? Gloria al Señor. Gloria al Señor que Jesús estuvo en esa celebración. No solamente por haber convertido el agua en vino, ¿sí? Gloria al Señor por eso. Si no, sabe por qué. Porque a través de esa boda, allá en esa boda, Él se manifestó. Su gloria se dejó ver allí. Y sus discípulos creyeron en Él. Creyeron en Él. Entonces, la presencia de Jesús en cada uno de nosotros, ¿sí? No nos podemos dar ese lujo, ¿listo? Ahora, gloria al Señor que esa presencia mora y habita en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar cuidando esa relación, esa comunión. Tenemos que estar en todo tiempo allí, mis amados. ¿Por qué? Porque usted y yo no sabemos en qué momento esa gloria se manifieste. Usted y yo no sabemos en qué momento, ¿sí? En qué aflicción, en qué circunstancia, en qué desierto, en qué momento esa gloria del Señor se manifieste en cada una de nuestras vidas. Por eso no puede darse el lujo de no estar, ¿sí? Avivando esa relación íntima, esa relación corazón a corazón con el Señor. No puede dejar de que las aflicciones del tiempo presente le hagan entender que la gloria del Señor es nada, que la gloria del Señor es cualquier cosa, y yo no puedo comparar mis aflicciones con la gloria que nosotros ha de manifestarse, porque la gloria que ha de manifestarse en cada uno de nosotros, mis amados, tiene poder para correr, para quitar el dolor, para quitar la aflicción, para quitar todos los miedos, todas las cosas, las inseguridades que hay al interior del corazón de la iglesia del Señor Jesucristo, mis amados. Y más en este tiempo donde hay tanta gente tan aterrorizada y tan paniqueada, tan medrosa por todo lo que está pasando. Necesitamos la presencia del Señor. ¿Por qué no le decimos al Señor que esa presencia que nos habita a nosotros, ¿sí? Sea guardada, o sea, en nuestros corazones, sea valorada, es la palabra, sea apreciada, Señor? Esta presencia que nos habita a nosotros, Dios mío, Señor, danos la alegría de cuidarla, danos la alegría de avivarla, Señor. Que ninguna aflicción, que ningún dolor, que nada, Señor, de este tiempo presente, Señor, se compare a la presencia tuya que está en nosotros, Señor. ¿Por qué? Porque en el momento que usted y yo menos pensemos, en el tiempo que usted y yo menos nos imaginemos, en la circunstancia que menos nosotros pensemos, la presencia que está dentro de nosotros se va a poder manifestar fuera de cada una de nuestras vidas. Y los que no creían van a creer, se lo garantizo. Los de tu casa y los de mi casa, que ha sido un dolor, ellos van a creer. La gente que no creía, conocidos tuyos, gente entrañable para ti, cuando se manifieste esa gloria a través de nosotros, te lo aseguro, mis amados. Pero esa presencia hay que valorarla, porque tengo que decirle que hay mucha gente en el pueblo de Dios que no le presta nada de atención a eso, mis amados. Esa presencia tenemos nosotros que cultivarla, tenemos nosotros que regarla. Esa presencia del Señor nosotros tenemos que protegerla, mis amados. Tenemos que valorar esa presencia del Señor dentro de nosotros. Hay gente que le da lo mismo orar o no orar, que le da lo mismo estar en la palabra o no estar en la palabra. O en este caso, pues diríamos antes congregarnos o no congregarnos. Nos diríamos ahora conectarnos o no conectarnos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto peso tiene la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué te hace pensar a ti y a mí que Dios tiene que obrar a tu favor cuando yo no valoro la presencia que me fue dada a mí? Cuando tengo en poco la presencia
que fue impartida por el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros. ¿Qué me hace pensar a mí que Dios me tiene que sacar a mí del dolor cuando yo lo deshonro a Él? Cuando comparo, cuando coloco a la par la gloria de Él con las aflicciones del tiempo presente. Cuando nosotros honremos la presencia que nos ha sido dada a nosotros, impartida dentro de nosotros, la avivemos, la cultivemos, la guardemos, la atesoremos, la avivemos por la comunión íntima, mis amados. El momento cuando usted y yo no menos nos imaginemos, la gloria de Dios se manifestará. ¿Y sabe qué va a suceder? Lo que pasó allá en Cana de Galilea, porque el Señor es el mismo ayer y hoy por los siglos. Mucha gente va a creer. ¿En quién va a creer? Va a creer en el Señor. Entonces, no se le olvide que la presencia de Dios tiene que estar siempre en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué hubiese pasado sin la presencia de Dios en aquel momento? Allá en esa boda. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué puede suceder cuando la presencia de Dios, yo no soy consciente de esa presencia en mi vida? ¿Qué puede suceder? ¿Qué podría suceder? Entonces, pudo no haber sucedido el milagro, ¿cierto? De que se convirtiera el agua en vino, pero es que la cosa no era esa. La cosa es que el Señor no se hubiese manifestado. Porque si no estaba, pues ¿qué se va a manifestar? Entonces, ¿te das cuenta? No era el milagro en sí, era la manifestación de esa presencia de Jesús en esa boda. Y esto es lo que el Señor quiere con nosotros, mis amados hermosos. Tenemos que ser muy conscientes, pedirle al Señor que nos haga muy conscientes a nosotros de la presencia de Él en nuestras vidas. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude con eso, ¿sí? Porque ¿qué se va a manifestar el Señor en las áreas de nuestras vidas si nosotros, pues si ni siquiera nosotros estamos delante de Él? Porque el Señor tiene que, ¿qué me hace pensar a mí que tiene que cuidar mi casa, mi familia y los míos cuando yo ni siquiera voy y lo honro a Él delante de su presencia, mis amados? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Y eso nosotros primero tenemos que pedir perdón al Señor, y otro necesitamos retornar a esta presencia gloriosa y a esta presencia maravillosa, ¿sí? Estar en los brazos de nuestro Señor, deleitarnos en ese ser glorioso, disfrutar a ese ser tan intenso, vivir una vida enamorada y una vida apasionada por ese ser, disfrutarlo, mis amados. Mire, yo tengo que decirle a usted algo muy grande esta noche. No hay un ser tan extraordinario y tan apasionado como nuestro Señor. No hay un ser tan sublime, tan extraordinario, tan exquisito, tan dulce, tan maravilloso como Él. Y estar con Él es un regalo, es una maravilla. Pasar tiempos de calidad con Él es una maravilla, mis amados. Entonces, ¿te das cuenta? No me puedo dar el lujo en este tiempo de no estar delante del Señor, de su presencia, porque en cualquier momento, mis amados, Él se puede manifestar. ¿Te das cuenta? Entonces, no puedo descuidar mi relación íntima con Dios. ¿Listo? No puedo descuidar mi relación personal con el Señor. No podemos perder nuestra relación íntima con Dios. No la podemos dejar a un lado, mis amados. Eso es lo más vital del creyente. Mi relación personal con Él. ¿Listo? Entonces, número 1, esa presencia del Señor, ¿cierto? Lo otro que sucedió allí fue el poder del Señor. Entonces, la presencia que hizo me mostró quién es Jesús. Eso es. Este es el orden, ¿te das cuenta? No fue primero su poder, fue primero su presencia. ¿Qué hace la presencia? Me dice quién es Él. ¿Qué hace su poder? Me muestra lo que Él hace. Entonces, mucha gente está más interesada en el poder de Dios, lo que Él haga, que en la presencia de Dios, de conocer quién es Él. Eso le pasó a Israel en el desierto. Israel estaba más maravillado era del poder de Dios, lo que Dios hace, pero despreciaron la presencia de Dios, quién es Él. Y eso le causa mucho dolor a mi amor. Eso le causa mucho dolor a mi Señor hermoso, cuando solamente estamos detrás de Él porque por lo que Él hace, por lo que Él puede hacer, y no por conocerlo a Él, mis amados. Entonces, miren el orden. Primero la presencia de Dios y ahora es el poder del Señor, ¿cierto? ¿Cuál es su poder? Imagínate, cambió el agua y la transformó ¿en qué? Ahí dice en su palabra, en vino, ¿sí o no? En vino. Y no solamente es eso, o sea, el Señor nos está diciendo a nosotros que cuando la presencia de Dios es real y soy consciente de la presencia de Dios en mi vida,
El Señor va a poder transformar cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo aflictiva en algo totalmente diferente con el Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, primero su presencia y después es su poder, ¿sí? Ese poder sigue operando a nuestro favor en todo tiempo y en todo momento, mis amados. Pero necesitamos ser más conscientes de su presencia. Más conscientes de su presencia, más conscientes de su presencia, ¿sí? Entonces, no se nos puede olvidar a nosotros esto. Ahora, ¿qué vemos también en este cuadro? Vemos que también hay algo que es la provisión del Señor. Entonces, número 1, su presencia. Número 2, su poder. Y número 3, su provisión, ¿sí? Entonces, ¿qué no había? Vino. Y después, ¿qué hubo? Vino. Entonces, miren el orden del Señor. Te das cuenta que lo más vital es la presencia de Dios. Después viene su poder, transformar una cosa en otra. Eso lo hace el Señor. Pero ahora viene su provisión. Donde no hay, el Señor hace que exista. Porque Él llama las cosas que no son como si fueran. O sea, para el Señor no hay ningún inconveniente en ese sentido. No, que el coronavirus, que están cerrando, que qué vamos a hacer, que la economía, que un montón de cosas. No pierda este orden. Sea un hombre y una mujer de la presencia de Dios. Y usted va a ver no solamente el poder de Dios, sino la provisión. Escúcheme, la provisión del Señor, mis amados. Pero Él tiene que ser muy honrado. Él tiene que pesar mucho, mucho en el corazón de cada uno de nosotros. Él tiene que pesar mucho. Su presencia tiene que pesar mucho en nosotros, mis amados. Tenemos que ser unos intrépidos. Tenemos que ser osados para permanecer en su presencia. Es así la palabra, no te exagero. Tenemos que ser gente muy osada para permanecer delante de la presencia de nuestro maravilloso Señor. Después, ¿qué puede ocurrir? El Señor puede transformar las cosas. Como allá que hizo, transformó el agua en vino. Pero después, ¿qué puede ocurrir? La provisión del Señor se manifiesta. ¿Qué no había? Vino. ¿Y después qué sucedió? Pues había vino. ¿Te das cuenta del orden? Nos enseñaron al revés, nos enseñaron al contrario. Nos dijeron que nos teníamos que preocupar por un montón de cosas que el Señor le llama añadidura, y descuidamos lo más poderoso de la vida en el Espíritu, mi relación personal con el Señor. Y por años la iglesia ha descuidado eso. Por años la iglesia descuidó eso, mis amados. Por años la iglesia lo descuidó. ¿Qué descuidó? Lo que no tenía que descuidar. No se puede descuidar la presencia de Dios. No se puede descuidar. Entonces, lo último que vemos allí es el propósito. Entonces, su presencia, su poder, su provisión. Y ahora es ¿qué? Su propósito. ¿Cuál fue su propósito realmente? El verso 11 lo dice, de Juan capítulo 2, y ya estamos terminando, mis amados. El verso 11 dice, este principio de señales, miren lo que dice, hizo Jesús en Caná de Galilea. Miren el propósito. Manifestó. ¿Qué manifestó? Su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué tan especial esto? Si no hubiera estado Jesús allí, te hago una pregunta. ¿Se hubiera manifestado su gloria? ¿Cierto que no? Muy bien. La presencia que está puesta dentro de ti por el Espíritu, no la puedes descuidar. No la puedes seguir dejando tener en poco. La presencia que fue depositada dentro de ti por el Espíritu de Dios tiene que valer mucho para nosotros, mis amados. Pesar mucho. Porque si no hubiese estado la presencia de Dios en Caná de Galilea, Él no se podría haber manifestado. ¿Te das cuenta por qué es tan vital la presencia de Dios en la vida del creyente sobre la tierra? Porque tú y yo no sabemos en qué momento Él se ha de manifestar, para que muchos también puedan creer. ¿Te das cuenta?
para que muchos puedan creer. ¿Sí ves? Entonces, el deseo y el anhelo de Dios, mis amados, de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Necesitamos pasar acá tiempos. Necesitamos después exponernos delante de la presencia del Señor y pasar momentos a solas con Él, quietos con Él, quietos con Él, quietos con Él. ¿Te das cuenta? Dejarlo a Él hablar para que nosotros podamos oír. Dejarlo a Él hablar, nosotros callar para que Él pueda hablar, para que nosotros lo podamos oír, mis amados hermosos del Señor. Este es el deseo de Dios, este es el anhelo de Dios. Entonces, no hay nada más vital en la vida del Espíritu que la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su poder se va a manifestar, su provisión va a estar. Sea como sea, Dios va a proveer, mis amados. Usted no puede desconfiar de eso, no puede desconfiar. Mire, yo sé lo que le estoy diciendo, yo sé lo que le digo, mis amados. Pero ¿sabe por qué es tan vital la presencia de Dios? Porque hay un propósito, y el propósito es que la gloria de Él se manifieste. Allí manifestó el Señor su gloria, manifestó su gloria. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. ¿Te das cuenta de esto, iglesia hermosa del Señor? Y que Dios tome el control absolutamente de todas las cosas. Que Dios tome el control de cada una de nuestras vidas, iglesia hermosa del Señor. Que Dios obre en la vida, en la humanidad de cada uno de nosotros, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros seres queridos, en nuestros conocidos. Que la gloria de Dios inunde cada corazón, que la gloria de Dios inunde cada vida, que la gloria de Dios inunde cada familia, cada matrimonio, nuestros niños, nuestros jóvenes. Imagínate, los colaboradores del Señor. Mis amados, que las aflicciones del tiempo presente nunca las comparemos con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Si Jesús no hubiese estado aquella vez allí, su presencia, Él no se había podido manifestar, no porque Él no pueda, tiene poder, sino porque Dios, escúchame esto, Dios siempre va a honrar su presencia. Y la manera como Él honra su presencia en una vida es manifestándose a esa vida en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Te lo voy a volver a decir, te lo voy a volver a tratar de decir. La presencia, Dios honra tanto su presencia en una vida que lo que Él va a hacer es manifestar en esa vida, manifestar en ese corazón la naturaleza de Él, la naturaleza de Él, mis amados, la naturaleza del Señor. Entonces, la presencia de Dios es tan vital en el creyente porque el Señor honra su presencia. ¿Y cómo la honra? Manifestándose en esa vida, en esa circunstancia. Dios honra tanto su presencia que después lo que hace es manifestarse en esa vida, en esa circunstancia. Mis amados, que nunca se nos olvide esto, que nunca se nos olvide, porque el creyente tiene la particularidad de olvidar muy fácil, de soltar muy fácil lo que Dios le habla, lo que Dios le dice. Las aflicciones tienen un papel muy importante. Uno, o quitan lo que Dios me puso, o me animan para que se manifieste en tu vida y en la mía la gloria del Dios Todopoderoso. Dios no honra nada que no esté contenido en su presencia. Su presencia la honra tanto
que lo otro que Él va a hacer inmediatamente es manifestarse. Manifestarse. Pero Él no tiene por qué manifestarse cuando hay un pueblo que no es consciente de su presencia. Si no hay un pueblo que valora su presencia, Él no tiene por qué manifestarse. ¿Te das cuenta? Si no hay un pueblo que honre su presencia, Él no tiene por qué manifestarse. Pero si hay un pueblo que es consciente de su presencia y la valora y la honra y la cuida y la ama, no hay razón de ser para que el Señor no se manifieste. Iglesia hermosa de Dios, Dios te llamó para cosas muy extraordinarias. Dios te llamó para cosas muy preciosas del corazón de Él. Fuimos creados para la presencia del Señor. Su presencia está impartida en nosotros. Ahora, ¿qué hay que hacer? Cuidar esa presencia, alimentarla todo el tiempo. La palabra, la presencia del Señor, la instrucción de Dios, la guía del Señor. Estar a solas delante de Él. ¿Y qué va a honrar Dios? Su presencia. ¿Cómo la honra? Manifestándose. Dios honra a los que le honran, y serán tenidos en poco los que lo desprecian. Dios honra su presencia a tal punto que Él se manifiesta. ¿Te das cuenta? Todo está determinado por Dios para que tú y yo estemos delante de Él. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado de estar delante de su presencia? Pastor, pero es que usted no tiene otra palabra, su presencia. Pastor, mire, hay gente que se congrega con nosotros que sabe que me han dicho que si yo no tengo otro tema. No tengo otro tema. Mi tema es Él, su presencia, mis amados. Su presencia, su presencia, su presencia, intimidad, comunión íntima. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo único que honra es su presencia. Y su presencia la honra manifestándose su gloria en nosotros. No pierda de vista eso, iglesia hermosa del Señor. No lo pierda. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. Amén, iglesia hermosa del Señor. Amén, iglesia hermosa. Entonces, su presencia, su poder, su provisión, su propósito. ¿Cuál es el propósito de estar delante de su presencia? Su manifestación. ¿La de quién? La de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Pastor, ¿por qué todo el tiempo en su presencia? Porque es lo único que Él honra. ¿Para qué, pastor? ¿Cuál es el propósito de estar en su presencia? La manifestación de su gloria en nosotros. Mis amados, no sigamos despreciando la invitación del Señor. No sigamos teniendo en poco esta invitación tan gloriosa y tan maravillosa. Con nada ni con nadie se puede comparar. Que Dios nos ayude a crecer en esta relación íntima con Él. Que Dios nos enamore de tal manera que nuestra relación sea intensa y profunda con Él en todo tiempo y en todo momento. Que esta palabra llegue vida en cada uno de nuestros corazones. Que Dios se convierta en lo más grande, en lo más preciado para cada uno de nosotros. Que el Señor prepare nuestros corazones para Él en todo tiempo, en todo momento. Que el Señor tome el control de cada una de nuestras vidas, de la vida de nuestra Susanita, de la vida de la abuelita Carmen, de la vida de don Mesías, de la vida de José Camacho, de la vida de Freddy Fajardo, de la vida de cada uno, mis amados, de cada uno de ustedes, de sus seres queridos, de sus familiares. Iglesia hermosa del Señor, de la familia Cruz Vega en este tiempo, que esta presencia sea honrada en los corazones, en cada uno de nosotros, para que Dios entonces se manifieste a través de nuestras vidas en esas circunstancias que estamos viviendo.
Si su presencia no está, Él no tiene por qué manifestarse. Pero si su presencia es real en nosotros, entonces no habrá nada. No habrá nada para que Él no se manifieste. Él se manifestará porque Él siempre honra su presencia, manifestándose. Padre, yo quiero darte muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre, gracias por tu eterno amor, por tu cariño, por tu bondad y por tu fidelidad. Bendito Padre Celestial. Gracias, Dios, por tu eterno amor para con nosotros, por llamarnos a estar contigo y a formar parte de tu corazón, por la invitación que constantemente tú nos haces a nosotros, Dios eterno de los cielos. Padre, ayúdanos, Señor, a no comparar con nada ni con nadie la gloria que en cada uno de nosotros ha de manifestarse, bendito Dios eterno de los cielos. Aquí está cada parte de nuestro ser, aquí está nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, que en cada área de nuestras vidas, en todo momento, Señor, tu presencia sea lo más precioso para nosotros, Padre. Enamóranos de tu presencia, enamóranos de ti, Señor Dios eterno de los cielos, Padre. Porque lo otro será un subproducto, bendito Padre Celestial. Tu poder, Señor, transformará, Padre, las circunstancias adversas en algo más llevadero, Señor. Estará la provisión donde no hay, tú lo harás, bendito Dios de los cielos, Padre. Señor, pero hay un propósito al estar delante de tu presencia, Señor, y es la manifestación de tu gloria, Padre. Ayúdanos, por favor, bendito Padre Celestial. Ayúdanos a caminar en pos de ti, de tu corazón y de tu presencia, Dios eterno de los cielos. Y que mientras tu palabra, Señor, hoy ha sido expuesta, hablada y predicada, Señor, Padre, tú sigas obrando, Señor, Dios de los cielos, Padre. Que tu poder se manifieste, Señor, en cada vida, en cada corazón. Se manifieste cuerpo, bendito Dios eterno de los cielos. Que te apiades de nuestra tierra, de nuestra nación, Señor Padre. Que nos libres, que nos apartes de todo, Señor Padre, lo que no tiene que ver contigo, Señor. Oh Padre Celestial, envuélvenos en tus brazos de amor, buen Dios, y gracias por este tiempo y por esta invitación, Señor. Quedamos muy agradecidos contigo, buen Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Y amén, Señor. Mis amados, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, que este sea un tiempo precioso para cada una de sus vidas, de sus casas, de sus hogares, de sus familias y de sus seres queridos. Que la presencia de Dios nos abrace de tal manera que podamos nosotros estar allí atados, ligados al corazón de ese Padre tan extraordinario y tan maravilloso. Dios siempre va a honrar su presencia manifestando su gloria. Siempre, siempre lo va a hacer. Entonces, convirtámonos en hombres y en mujeres de la presencia de Dios. Comunión íntima con el Señor. Comunión íntima con Él. Comunión íntima con Él. En todo tiempo y en todo momento. Iglesia hermosa del Señor. Que la paz de Dios inunde su vida, su casa, su hogar, su familia. Que Dios tome el control de cada personita, de la vida de José, de la vida de Susanita, de la vida de la abuelita Carmen, de cada uno de nosotros, de don Mesías, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nosotros mismos. Iglesia hermosa del Señor. Adelante, de la mano de nuestro buen Dios. Dios tiene todo, todo, absolutamente todo. Lo ha preparado el Señor para que Él se manifieste, su gloria se manifieste. Pero ¿en dónde se va a manifestar? En gente que está apasionada por su presencia, apasionada por estar a solas con Él, enamorados de tener tiempos con Él, mis amados. No olvide esto tan grande del corazón del Señor. Mis amados, que tengan una excelente noche, que disfruten, terminen de disfrutar en casa todos juntos, todo este tiempo precioso y maravilloso. Dios los guarde, que el Señor llene sus corazones de ánimo, de esperanza, de fe, de alegría, de certeza y de seguridad en el Señor. Mañana, Dios mediante, entonces, con la ayuda del Señor, si Dios nos da la alegría de amanecer, nos vamos a reunir a las 8 de la mañana. ¿Listo? Entonces, para que sepan, mis amados. Bendiciones para todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios para cada una de sus vidas, sus familias y sus hijos. Gloria al Señor por ustedes. Bendiciones para todos. Muchas bendiciones y ánimo adelante de la mano de nuestro Señor. Bendiciones, bendiciones para todos. Bendiciones para todos, para todos.